Desgraciadamente, la sociedad argentina tiene muchos matices, y uno de estos matices es el que pone a quienes votaron en contra del Frente de Todos en una situación casi de interpretación distinta de la que tenían hace apenas 6 meses y unos días, cuando imaginaron que, habiendo perdido una elección y con un nuevo gobierno, ellos iban a tener que agachar la cabeza por la enorme cantidad de errores cometidos por el macrismo y que iban a sufrir las consecuencias de una justicia que siempre es lenta, pero que iba a empezar a investigar las irregularidades puestas de manifiesto por la administración amarilla. Pero no fue así. Ocurrió un episodio atípico a nivel mundial que varió todas las circunstancias. Y entonces todo el mundo se llamó a privilegiar algo que debería ser en la Argentina un concepto central, todos juntos como nación, para tratar de evitar una mortalidad que, mientras no se descubre de qué forma se puede evitar, la única manera que aparentemente existe es el aislamiento social. Y la Argentina, que recién acaba de superar los 1000 fallecidos, es un ejemplo mundial de que ha preservado la salud por sobre la economía. Pero aquí que los que habían perdido la elección tenían una baraja escondida, y esa baraja era aprovechar la circunstancia que obligatoriamente iba a profundizar la herencia recibida en una crisis mayor, para primero empezar a mostrar en los medios que les son afines que la gente quería trabajar, que la gente quería salir. Cuando se empezó a morir gente en cantidad impactante en Estados Unidos, en Inglaterra y en Brasil, cuando empezó a ocurrir lo mismo en Chile y en todos los países que ellos tenían como espejo, empezaron a cambiar esto diciendo, bueno, no es cuestión que ahora, por la pandemia, se tomen medidas que el pueblo no votó y que el pueblo no eligió. Claro, es cierto, el pueblo no votó la crisis, el pueblo no votó la pandemia, por eso se vive en un estado de excepción. Y en un estado de excepción, todo es permitible al poder público y político, sobre todo cuando fue elegido por los votos, para preservar el estado de la nación. En ese estado de excepción, el presidente se reúne a cada rato con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma y con el gobernador, porque son los lugares más poblados, el Gran Buenos Aires y la capital, que conforman el AMBA, de la República Argentina, en un país que tiene amplia zona de riesgo en 4000 villas o pueblos emergentes o barrios humildes, como ustedes quieran poner el nombre que les parezca, pero que lo construyeron los que votaron durante mucho tiempo a quienes justamente esgrimían que lo hacían en nombre de la democracia y de la libertad. Entonces, cuando en lugar de homenajear a Belgrano se les ocurrió hacer un banderazo, se movilizaron por la democracia y la libertad. Se dieron cuenta que estaba de más, porque incluso estaban rompiendo las normas de la cuarentena, es decir, estaban provocando un contagio masivo al convocar a la gente a la calle, y entonces cambiaron y dijeron, es por defensa de la propiedad privada, porque se viene el comunismo. Aquí que ante la proximidad de que se venga el comunismo, salgamos todos rápidamente a defender la entidad privada. Y así arrastraron a los pobres ilusos, que no fueron muchos, pero que salieron, convencidos que le van a quitar su propiedad. Y entonces entraron a defender a quienes estafaron al pueblo argentino, entraron a defender a quienes usurparon la fe y de paso a apañar y a cubrir a los funcionarios del gobierno anterior que delinquieron y le entregaron créditos a una empresa que no los podía devolver aceleradamente. Y el 10 de diciembre, antes de irse, media hora antes de irse, dijeron, son insolventes, no pueden pagar. Entonces la gente salió, y salió a defender a una estafa, salió a defender
a quienes desde el mundo empresario pueden hacer lo que le parezca, y salió convencido de eso. Bueno, lo convencieron. Para eso contaron con los medios de confusión masiva, quienes en transmisión directa anunciaban la presencia de columnas, y cuando uno buscaba las columnas eran automóviles que por supuesto daban vueltas o al Obelisco o en Avellaneda, donde estaba así el grueso de la convocatoria organizado por los empresarios que habían defalcado el Estado. Claro, y uno dice, ¿y esto cómo se puede entender? Mire, muy fácil. ¿Cuántos se movilizaron en toda la Argentina? ¿10.000 personas? ¿20.000? Ponga la cifra que usted quiera. Bueno, por televisión se movilizaron 8 millones. Entonces, cuando uno muestra que hay 8 millones de televidentes pendientes, o 9 o 10, de una imaginaria cámara que muestra una tremenda movilización, uno dice, ¿qué situación? ¿Y saben cuál fue la situación? La de plantear que no se podía hacer lo que se quería hacer porque se iba en contra de la propiedad privada. Habían arrancado hablando de la libertad y de la democracia. Se dieron cuenta que eso era la reafirmación de la Comisión de la Revolución Libertadora y la cambiaron en el aire y dijeron por la propiedad privada. Bueno, yo quiero recordarles a todos que Domingo Felipe Cavallo, cuando fue funcionario de la última dictadura, hizo que todos los argentinos nos hiciéramos cargo de la deuda que habían contraído los empresarios privados. Y todos los argentinos, sin que ninguno pudiéramos opinar, tuvimos que pagar la deuda de la plata que ellos se habían llevado afuera, la mayoría la habían pedido para sacarla del país en paraísos fiscales y vivir sus nietos de la mejor forma posible, y todos nosotros, sin decir nada, nos hicimos cargo de la deuda privada de los empresarios argentinos. Es decir, se hizo que todo el pueblo argentino pagara la deuda de unos pocos, entre los que estaba, por supuesto, la familia Macri, y esos pocos habían hecho lo que quisieron. Y cuando a ellos les tocó ganar, no llamaron al pueblo argentino para decir los convido para que se lleven algo. No llamaron a los trabajadores de sus empresas para decir le vamos a dar algo más de participación porque nos fue bárbaro. No. Una empresa privada, ejemplo de los cielos de América, levanta vuelo y deja 1.700 trabajadores en la calle. ¿Saben qué? Esta empresa privada, ¿de quién es? Aunque diga que no, que él vendió el paquete accionario, del presidente de Chile, del modelo que aplaudieron todos los medios que se encargaron de decir de la gran movilización del banderazo. Es de tal magnitud la doble moral que existe en el país que no vale casi ni la pena dedicarse a hablar de esto, porque cada quien tiene su posición, puede jugar por donde le parezca y puede tomar la calle que quiera. Ahora, no hay ningún derecho que en plena pandemia y con el esfuerzo de toda una sociedad, los inconscientes que salieron a la calle prolongan esta enfermedad. Por eso decíamos el viernes, deberían firmar un protocolo que si ellos se contagian, no se les ponga respirador. Porque salieron a violar todo, porque también piensan ellos que si la gente se muere no importa, lo que importa es la economía. Como si los muertos se pudieran llevar algo a la tumba. Pero es la manera que tienen de pensar. Piensan como Bolsonaro, piensan como Trump, piensan como Johnson, piensan como Pineda. Ellos piensan así. Y tienen derecho a pensar como se les ocurra. Ahora, lo triste de esto es que mucha gente que no termina de entender, que estuvo en las calles gritando para que no venga el comunismo, lo que no se dio cuenta que estaban defendiendo a los estafadores, es decir, aceptan de empresas privadas que sean ladrones, aceptan que en nombre de los privados se pueda robar, sacar la plata de la Argentina, ponerla en el exterior, engañar y esconder empresas, no poner en la quiebra supuesta que va a caer el Grupo Vicentín a otras 3 empresas que terminan de descubrir en Santa Fe la Inspección de Justicia santafesina, que dijo, han escondido 3 empresas más. Miren, es de una magnitud la canallada que han hecho los empresarios de Vicentín, es de tal perversidad
que lo que están ganando es tiempo. Y si la justicia en la Argentina funcionara, seguramente ya estarían preventivamente detenidos. Pero como no es así, como la justicia es muy lerda, el presidente aceleró los tiempos para hacer lo que hizo. Nosotros en ese momento dijimos que teníamos un poder ejecutivo de 2 abogados y que había otro procedimiento para efectuar, para evitar esto que pasó, justamente por esto. No porque no pueda hacerse que se intervenga preventivamente. Pero bueno, ya pasó, ya pertenece a la historia, y ahora el gobernador de Santa Fe trajo una alternancia que es que se nombren interventores por parte de la justicia santafesina en una sociedad mixta. ¿Para qué mixta? Para que el Estado de Santa Fe tenga control sobre la empresa santafesina. Si eso no se acepta, se va a mantener la intervención. Y entonces, en este momento donde estamos muy preocupados por un montón de cosas, donde se está negociando con los fondos buitre, se encargan los que promocionan que hay que arreglar a cualquier costo, no importa lo que le cueste a la Argentina, ni los intereses que haya que pagar con los de afuera. También se han encargado de decir que ha violado el gobierno del Frente de Todos la Constitución, las leyes, y no se han animado a decir que es una dictadura, aunque en el obelisco gritaban Fernández Bozó la dictadura. ¿Dónde estamos? ¿Qué les pasó? ¿Dónde y en qué momento ellos empezaron a reaccionar y dándose cuenta que en el fondo lo que le está surgiendo es ese estoico gorilismo que espiritualmente han llevado siempre adentro, que no quieren que el pueblo se exprese con ningún gobierno y que le molestó muchísimo que se haya ido Macri, aunque les haya mentido, aunque los haya espiado, aunque los hayan estafado, ellos preferían a Macri antes que algo que tenga olor a pueblo. Y cuando usted le pregunta de qué viven, son clase media, son trabajadores, son gente que no viven en Recoleta solamente. Por lo tanto, hay una parte de la sociedad que ha comprado lo que los fondos de dispersión en la Argentina han puesto cuando han bancado y financiado. Recuerden ustedes que el Grupo Clarín estaba quebrado, iba a caer en manos norteamericanas y de un fondo, y lo salvó Duhalde con la ley cultural, diciendo de que no podían caer los medios de comunicación en manos extranjeras, porque si no, también ellos respondían a un fondo. Bueno, todo eso que está ligado al capital internacional, a la defensa del pensamiento liberal, todo aquello que está vinculado a la añoranza de los tiempos de la dictadura en algunos casos y otros a la añoranza de la proscripción. Eran felices cuando estaba proscrito el peronismo. Bueno, todos ellos se juntan sin darse cuenta y conforman una estruendosa salida. Mostraban las banderas argentinas no por Belgrano, sino por la propiedad privada. No en defensa de la soberanía alimentaria o en defensa de los puertos soberanos, sino en defensa de los que se llevaron la plata del Banco de la Nación Argentina de todo el resto de los compatriotas. Hay que perdonarlos a los que están mal informados y hay que señalarlos a los que desinforman. Porque sabe una cosa, esto sigue continuamente y a cada rato aparece un nuevo zarpazo. Se han olvidado que perdieron las elecciones y no se quieren ir, y entonces ese macrismo residual está más en la prensa que en la sociedad. Eso sí, si se mueven 10.000 o 20.000 personas, pero la televisión lo demuestra de forma diferente y lo muestra como ellos quieren mostrarlo, 8 o 10 millones que están viendo televisión hablan del banderazo. Entre ellos nosotros mismos, que no lo debíamos haber hecho. ¿Saben por qué? Porque no se lo merecen. Pero, ¿qué va a hacer? Uno es periodista.